Hola, Hola, ¿me tomo el pelo o está bien hola, así? está súper así. Em, Perdón, nuevamente. Buenos días a todos y todas las presentes. Sean muy bienvenidos. Mi nombre es Felipe Hernández. En esta oportunidad seré el moderador del Buenos segundo días coloquio a todos y del todas las presente semestre del presentes. 2022, Sean muy bienvenidos. Mi nombre es realizado Felipe por el Hernández. Laboratorio de Emprendimiento Organizacional en su 41ª edición y el Departamento de Ingeniería Civil Industrial de la Universidad de Santiago de Chile. Antes quisiera comenzar saludando a la profesora Tamara Wong, quien dirige el Laboratorio de Emprendimiento Organizacional, al profesor José Araya, quien tiene a cargo el curso de Teoría de Gestión del Liderazgo, a las autoridades del departamento presentes, a los expositores que hoy nos acompañan, Tomás Saez, quien es ingeniero civil electrónico de la Universidad Santa María, actualmente jefe del Departamento de Economía Circular del Ministerio del Medio Ambiente, y Pablo Telo, quien es ingeniero civil industrial de la Universidad de Santiago de Chile, y actualmente es asesor técnico de la Sociedad Alemana de Cooperación Internacional, a nuestros compañeros y compañeras presentes y a la audiencia. El día de hoy nos reunimos en torno a la temática Innovaciones sustentables para el Chile del futuro, para abordar la temática transversal, estrategias e innovación en gestión organizacional y en sistemas productivos para asegurar la sustentabilidad y eficiencia empresarial. Para mantener el orden dentro de esta sesión, les invitamos a seguir las siguientes instrucciones. En primer lugar, les invitamos a encender su cámara y a levantar la mano para que uno de nuestros moderadores le dé la palabra. Al final de la presentación se revisarán las preguntas realizadas en el chat y existirá un tiempo de 15 minutos para que éstas sean respondidas. A continuación se escuchará el himno de la universidad.
Una vez concluido el himno de nuestra universidad, damos bienvenida a Tomás Sayeg para que nos dé exposición a su presentación acerca de la economía circular y la ley de responsabilidad extendida del productor. Bienvenido, Tomás. Hola, muchas gracias por la invitación. Sí, aclaro que solo voy a presentar de la hoja de ruta, no de la ley REP, y encantado de hacerlo. Entonces paso a compartir pantalla. Denme un segundo. ¿Y me confirman que se ve bien? ¿Sí? Se ve súper. Ya, entonces les voy a contar de bueno, me presento, mi nombre es Tomás Sayeg, jefe de la Oficina de Economía Circular del Ministerio de Medio Ambiente. El Ministerio de Medio Ambiente tiene divisiones de oficinas, y esta es una que solía llamarse la Oficina de Residuos y Riesgo Ambiental, pero hace alrededor de 4 años pasó a ser la Oficina de Economía Circular para cambiar un poco el foco desde como el final del problema, digamos, cuando ya no tiene el residuo, abordar el problema en su conjunto. Porque como vamos a ver acá, en la economía circular se dice que el 80%, es un dicho, digamos, no hay ningún paper que lo diga, pero se dice el 80% de los residuos se generan en la etapa de diseño. Y es cierto que las decisiones de diseño de productos, sistemas, servicios, etcétera, determinan en gran medida su impacto ambiental. Entonces, abordar el problema desde ahí, y no solo desde el final, cuando yo ya tengo un residuo y la única pregunta que me puedo hacer es ¿qué hago con eso? Es mucho más poderoso, digamos. O sea, tiene uno más chances de tener un real impacto. Entonces, eso se reflejó en la estructura del ministerio, y ahora tenemos la Oficina de Economía Circular. Y este es un proceso de planificación estratégica que se llevó a cabo entre 2019 y 2021, y les voy a contar acá del resultado. Primero, el contexto un poco. Estamos en un mundo que extrae cada vez más recursos vírgenes para hacer funcionar las economías. Vemos acá un gráfico que es no de Chile, sino que del mundo, pero muestra que entre 1970 y 2015 se triplicaron más o menos el consumo de los materiales básicos que ocupan las economías mundiales, que son la biomasa, los combustibles fósiles, los minerales metálicos y los minerales no metálicos. Vemos también abajo que el consumo interno de materiales de Chile, digamos, que es un indicador como el de arriba, también ha ido al alza. Vemos también que la productividad material, que de alguna forma es un indicador que dice cuánto valor genera una economía por cada kilogramo de material utilizado. De hecho, en el numerador tiene PIB y en el denominador tiene consumo interno de materiales, que es una cosa que se mide en toneladas de material, digamos. Estamos bien bajo, digamos. Chile está generando alrededor de $0,5 por cada kilogramo de material que mueve la economía, y vemos aquí en este gráfico que hay economías que llegan muy arriba. Uno podría decir, bueno, pero esto es producto de condiciones estructurales, digamos. Chile es un país que basa su economía en sectores primarios de extracción de minerales, y eso mueve mucho material. Entonces acá hay como una especie de sesgo, digamos. Los países mineros no se pueden comparar con países que no tienen minería, por ejemplo, porque este indicador se dispara. Bueno, hay algo de cierto en eso, pero igual nomás, si nos comparamos con otros países que también tienen fuertes sectores primarios, como los 3 que vemos abajo, Nueva Zelanda, Canadá, Australia, tampoco se ve tan bien el panorama, digamos. Seguimos teniendo una baja productividad material, y aun cuando hay un aumento, lo ha hecho de forma con mucho menos velocidad que estos otros países. Vemos también acá que es un país que, si bien algo recicla bien poco todavía, digamos. En el mundo se han logrado, digamos, en algunas partes tasas de reciclaje muy altas. Vemos ahí Eslovenia, que llega al 80%, y en Chile estamos apenas ahí en alrededor del 15%. Entonces tenemos un gran camino por delante. Y también respecto a la basura que genera cada persona en sus casas, ¿verdad? Los residuos sólidos municipales o domiciliarios por habitante, tampoco se ve también el panorama si vemos este indicador. Vemos que hemos ido al alza. En el año 2000 generábamos alrededor de 295 kilogramos de basura por habitante, y en menos de 20 años, en 18 años, habíamos aumentado casi un 50%, están llegando a 441 kilogramos por habitante, siendo que hay varios países que han logrado
ir en la tendencia contraria, ir bajando los residuos por habitante, digamos. Algunos partiendo de una base más alta, es cierto, como Holanda, España y Hungría, perdón, Holanda, España, que están ahí, pero otros partiendo de una base similar a la que estamos nosotros hoy día, como Hungría y Japón, que están más o menos como estamos nosotros hoy, y que en estos mismos 18 años en que nosotros íbamos para arriba, ellos iban bajando, digamos, se cruzaron nuestras curvas. Entonces tenemos varias cosas que abordar, ¿verdad? Producto de esto que se puso en nuestra contribución determinada a nivel nacional, que es un documento muy importante, el Acuerdo de París, establece que todos los países tienen que ir sacando estas contribuciones determinadas a nivel nacional, que son documentos donde el país dice, estos son mis compromisos para lograr las metas climáticas, y cada país lo puede ir actualizando. Y la regla es que cada actualización tiene que ser más ambiciosa que la anterior, digamos. Yo no puedo bajar el nivel de ambición, solo puedo subir. Entonces, Chile hizo su primera NDC en 2015 y la actualizó en 2020, y en esta actualización se pusieron 3 compromisos de economía circular. El primero de ellos es desarrollar esta hoja de ruta que les estoy presentando, y teníamos 2 más. Uno digamos, desarrollar una estrategia nacional de residuos orgánicos, que también fue desarrollada y ya está publicada, y estamos avanzando también en esa agenda. Y el tercero generar e implementar métricas e indicadores de circularidad para monitorear los avances del país en la materia, y es algo que estamos trabajando y esperamos a fin de año tener ya alguna especie de portal donde podamos ver ahí como un dashboard de indicadores de economía circular para Chile. Entonces les cuento un poco de la hoja de ruta. Aquí tenemos la portada a la izquierda y a la derecha tenemos una imagen resumen de la hoja de ruta, en donde se ve arriba un poco los 3 principios, algunas estrategias de los ciclos técnicos y los ciclos biológicos, que ya vamos a ver qué son. Después tenemos los 4 ejes de la hoja de ruta, que ya se los voy a presentar, y después tenemos las 7 metas de largo plazo, que son los principales componentes de la hoja de ruta. Esta imagen de la derecha resumen está también en la web del Ministerio en alta resolución, si es que la quieren ver con más detalle. ¿Cómo fue el proceso para llegar a esta hoja de ruta? Bueno, partimos en el año 2009 con algunos estudios preliminares, hicimos un mapa de actores, se constituyó en ese entonces un comité ejecutivo en el que estaba el Ministerio de Ambiente, Corfo, el Ministerio de Economía y la Agencia de Sostenibilidad y Cambio Climático, y así se empezó el trabajo, digamos. Se salió a hacer también en ese año prepandemia algunos talleres regionales de participación temprana. Fuimos a 4 regiones donde levantamos insumos, prioridades, etc. Después, en 2020, se convocó a un comité estratégico de 33 actores de distintos estamentos, del sector privado, el sector público, de la sociedad civil, algunos académicos, que sirvió como un comité estratégico, ¿verdad?, más amplio, y que se empezó a reunir también para ir desarrollando esta hoja de ruta. Un poquito más adelante se convocó a 11 mesas temáticas, con temas definidos por el comité estratégico, temas priorizados, digamos, por el comité estratégico, y en cada una de esas mesas participaron 13 o 14 personas. Entonces ahí ya teníamos participando alrededor de 150 personas generando insumos para la hoja de ruta. Se sacó un primer documento que se sometió a consulta pública en 2021, ahí se sube eso, un formulario web, y cualquier persona puede leerlo, comentarlo, enviar su retroalimentación. Recibimos todo eso en el ministerio y hicimos todo un análisis. Las consultas ciudadanas se analizan con mucho detalle porque de hecho la ley nos obliga a responder cada una de las consultas, y habiendo hecho eso y más reuniones con el comité estratégico, proponiendo cambios ahí, etcétera, se desarrolló ya el documento final que fue publicado y aprobado, digamos, en 2021, y que ya es un documento zanjado y sacramentado y que estamos ya en etapa de implementación. El comité ejecutivo, como les decía, está constituido por estos 4 actores de la izquierda, y se nos sumaron un poco más adelante 2 consultoras que nos apoyaron, ¿verdad? La Fundación Empresarial Eurochile y el Consensus Building Institute, que es un derivado de la Universidad de Harvard, que se dedican un poco a asegurar la transparencia de los procesos participativos. Este es el comité estratégico, varios actores del sector público, representantes de municipalidades, de la sociedad civil, de la academia, del sector privado, varios gremios bien importantes,
y algunos expertos como Gonzalo Muñoz, el champion de la COP25, y Petar Ostrogic. Y teníamos además un comité asesor internacional compuesto por, en verdad, un team de lujo, que eran varias de las principales organizaciones internacionales trabajando en la temática, la Fundación Ellen MacArthur, Circular Change, varios otros países que están avanzando en economía circular también nos asesoraron, la Comisión Europea, la OCDE, etc. Entonces, teníamos también acceso a este comité que fue leyendo nuestros borradores, tuvimos varias reuniones con ellos para consultas, etc. ¿Qué definición de la economía circular adoptamos? Bueno, creo que la primera aproximación a la economía circular es mostrarla como una contraposición a lo que podría llamarse la economía lineal, ¿verdad? Que es el paradigma en el que estamos insertos en gran medida y que ve la economía como un cierto proceso que tiene insumos y que tiene desechos, digamos. Se extraen cosas de la naturaleza, se producen cosas, se consumen esas cosas y eso genera un residuo que después se bota a la basura. Ese es el paradigma en el que estamos insertos. Y la economía circular propone cambiar esto, ¿verdad? Propone imaginar una economía que funcione un poco más como la naturaleza, en que el concepto de residuo no existe, de basura, digamos, no existe. Todo residuo que se genera es aprovechado por alguien más, entonces sean círculos, digamos, infinitos de reutilización, como se ilustra un poco en la imagen de más abajo, ¿verdad? Usar, reusar, producir, recircular materiales, reparar las cosas, reciclar, etc. También otra aproximación a la economía circular es verla a través de 3 principios que postula como clave, ¿verdad? Primero, lo que ya les mencionaba al comienzo, eliminar los residuos y la contaminación desde el diseño, ¿verdad? Mientras más arriba voy yo en la cadena que lleva al final a generar un residuo, más chances tengo de tener algún impacto en eso. Entonces, diseñar productos fáciles de reciclar, diseñar productos fáciles de reparar, es una solución muy, muy de fondo, digamos, entonces se prioriza. Después, mantener productos y materiales en uso, o sea, una vez que ya ingresó algún material en la economía, ¿cómo me aseguro de que se mantenga ahí por el mayor tiempo posible, de que no salga pronto y se convierta en un desecho, que dé vueltas, que se repare, que se reuse, que se recicle, etc.? Y finalmente, se atiende también al ciclo biológico, como se le llama. Se dice que hay que regenerar los sistemas naturales, dejar de pensar que somos la humanidad un organismo que extrae cosas de la naturaleza, digamos, y la va degradando en esa extracción, a pasar a ser un organismo que básicamente diseña procesos económicos que no degradan la naturaleza, sino que por el contrario la regeneran, la hacen crecer. Esto existe. Hay tipos de agricultura, por ejemplo, que regeneran los suelos y hay tipos de agricultura que degradan los suelos, digamos. Y nosotros en los últimos 100 años hemos optado más bien por lo segundo y hay que pensar si eso en verdad nos va a traer a un futuro sustentable o no. La visión en corto, porque también hay una versión larga de esto, es la de un país donde nada se desperdicia y todo se transforma para el cuidado de la vida. Y nos pusimos en la hoja de ruta 7 metas de largo plazo, ¿verdad? En 2 horizontes temporales, 2030 y 2040. Tenemos una meta de generación de empleos. Esperamos que la economía circular nos ayude a instalar la idea de que aquí no hay una dicotomía entre naturaleza y medio ambiente. Las dos cosas pueden avanzar de la mano, y el cuidado del medio ambiente y una economía más sostenible y circular puede significar también una economía más productiva y una economía más dinámica que genere empleos. Tenemos también una meta de generación de residuos sólidos por habitante. Yo les mostraba ya en las primeras slides que hemos pasado de 295 kilogramos por habitante a 443 entre 2000 y 2008, entonces queremos revertir esa tendencia. Queremos también desacoplar la generación de residuos del Producto Ingreso Bruto, ¿verdad? Hoy en día, a medida que crece el PIB, crece la generación de residuos, y si queremos realmente avanzar, hay que producir ese desacople, digo. Tenemos que avanzar en productividad material. Les mostraba este gráfico ya en donde salía que generamos 0,5 kilogramos por habitante, siendo que se puede llegar mucho más arriba y queremos hacerlo. Tenemos 2 metas de
reciclaje, una de la tasa general de reciclaje bien ambiciosa. Recordemos que estábamos ahí en el 15% y planteamos llegar al 75% al 2040, y tenemos también una meta específica de tasa de reciclaje de residuos sólidos municipales, que es un poco más baja, porque estos tipos de residuos son más difíciles de reciclar, porque se generan de forma más dispersa. Y por último, tenemos una meta muy importante, que es recuperar sitios afectados por la disposición ilegal de residuos. Tenemos en Chile harto territorio cubierto por basurales, microbasurales, y hay que hacerse cargo también de eso. La hoja de ruta consiste en lo que ya les he dicho un poco, pero el corazón son sus iniciativas y sus acciones, ¿verdad? Las propuestas de qué vamos a hacer para lograr todas estas cosas. Estas iniciativas y acciones se estructuran en 4 grandes ejes, que son los que vemos acá. Tenemos el eje de innovación circular, donde se trata de buscar la creatividad para transitar hacia sistemas productivos de bajo impacto socioambiental a lo largo de los ciclos de vida. Tenemos un eje de cultura circular, un eje más ciudadano, donde la idea es lograr entregar información transparente y educación integral para una sociedad consciente que cuida su medio ambiente. Tenemos un eje de regulación circular, que busca avanzar hacia un marco regulatorio que reconozca el potencial de la economía circular y facilite su implementación. Y tenemos por último un eje que le llamamos territorios circulares, que busca un desarrollo local sostenible y compatible con las visiones y vocaciones de cada territorio. Un poquito más de cada eje. Innovación. Se busca más visión de ciclo de vida en el diseño de productos, servicios y procesos. Muy importante la visión de ciclo de vida para no tener como soluciones parciales de sostenibilidad, que muchas veces yo arreglo algo por acá, pero ese arreglar algo por acá me produce un mayor impacto por acá, y en la suma no necesariamente mejoré. Entonces, por eso es importante mirar el ciclo de vida completo del producto, proceso, sistema, servicio que yo estoy modificando, digamos, y evaluar si cualquier intervención que yo hago va a tener un efecto ahí. Más modelos de negocios circulares. La economía circular propone varios modelos de negocio innovadores, la servitización, digamos, los productos biobasados, etcétera, que queremos ir instalando. Más valorización, más financiamiento para la economía circular, y más investigación y desarrollo para la economía circular. Este eje consiste en 8 iniciativas. La hoja de ruta tiene, ya les decía, iniciativas y acciones. Cada iniciativa tiene dentro de sí varias acciones, ¿verdad? Entonces, iniciativa es el concepto más amplio, y las acciones son como cosas más específicas que hay dentro de cada iniciativa para ponerlas en ejecución, y en este caso tenemos 8 iniciativas que son las que tenemos acá. Y les voy a contar a continuación solo un poco, no hay tiempo para hablar de todo esto, pero les voy a dar como algunas cosas específicas que tenemos dentro de las acciones. Así que, entre otras cosas, se contempla digo, masificar el uso de herramientas de diagnóstico de circularidad a nivel organizacional, y estudios de caracterización de cadenas de valor de todo tipo para evaluar su potencial. Fomentar el ecodiseño a través de la generación de una comunidad práctica del ecodiseño y de sistemas de información para la modelación del impacto ambiental local. Esto es muy importante para poder hacer análisis de ciclo de vida y poder hacer estas evaluaciones de impacto de ciclo de vida. Se necesita información. Yo necesito saber, bueno, si en este producto yo cambio el plástico por la madera, o este plástico por este otro plástico, ¿eso está produciendo un impacto positivo o no? Y para eso se necesita toda una investigación previa de dónde viene ese plástico, cuál es su huella, digamos, de carbono, qué residuos genera, etcétera. Y eso tiene que ser muy local, porque la madera que se usa en un país al otro lado del mundo, digamos, puede venir de un bosque manejado de forma muy sustentable, y la madera que se usa acá puede venir de un bosque manejado tal vez no tan sustentablemente. Entonces no es lo mismo. Entonces estos indicadores tienen que ser locales para que realmente sean de utilidad. Queremos colaborar con la banca y el sector financiero para que estos se metan a invertir en proyectos de economía circular. Los conocen bien poco, entonces no invierten tanto en ellos, y nosotros estamos trabajando ahí para canalizar inversión hacia estos proyectos. Estamos también trabajando con el Instituto Nacional de Normalización para desarrollar varias normas técnicas para facilitar aplicaciones de economía circular, y queremos también avanzar en el pilotaje de modelos de compras públicas circulares. Vamos con el segundo eje, cultura circular. ¿Qué se busca acá? Más transparencia y trazabilidad en torno a la gestión de los residuos, más visión de futuro en el monitoreo del progreso
hacia un desarrollo sostenible, tenemos que dejar de pensar que el Producto Ingreso Bruto es el indicador que tenemos que subir y que si lo hacemos está todo bien. El PIB tiene serios problemas como indicador de éxito de una sociedad, tenemos que superarlo. Tiene que haber más foco del sistema educativo en las habilidades para la economía circular, formar, entregar estas habilidades que se van a necesitar, y tenemos que lograr más sensibilización medioambiental y estilos de vida sostenibles y fundados en prácticas circulares. En este caso tenemos un eje que tiene 6 iniciativas, que son las que vemos ahí, y 26 acciones en total, que son las que están dentro de estas iniciativas. Entonces vamos con algunas cosas específicas que hay acá. Queremos hacer varias campañas de sensibilización ciudadana sobre distintas temáticas relevantes para la economía circular: el desperdicio de alimentos, las dietas de alto valor nutricional y bajo impacto ambiental, los impactos de la moda rápida y otras cosas. Queremos apoyar la implementación de concursos de innovación escolar sobre economía circular, incluir la economía circular dentro de las áreas prioritarias de la ANIT, digamos, para que pueda haber personas que se vayan a estudiar afuera, o en Chile programas de posgrado relacionados con la temática. Estamos haciendo, o está ahí contemplado, digamos, en el horizonte, elaborar un reglamento para la certificación, rotulación y etiquetado ecológico voluntario, digamos, el ecoetiquetado, y necesitamos incorporar la contabilidad del capital natural y los servicios ecosistémicos a los sistemas de información del país, cosa que hoy no existe. Hoy en día sube el PIB, y si eso es a costa de degradar capital natural, eso simplemente no entra en la contabilidad del PIB. Sube el PIB y punto, y si eso es a costa de degradar un fiordo en el sur, o un bosque en el sur también, o lo que sea, digamos, eso simplemente no entra en la ecuación. Tiene que empezar a entrar en la ecuación. Tenemos un tercer eje, que es el de regulación circular, donde se busca complementar el enfoque sanitario del cual nació la regulación de residuos, con un enfoque de economía circular. Dar mayor uso a instrumentos económicos como la responsabilidad extendida del productor, más incentivos para la prevención y separación de residuos en origen, y mayores estándares de cumplimiento de las regulaciones medioambientales. En este caso tenemos 8 iniciativas en este eje y 35 acciones, y algunas de las cosas que hay acá más específicas es, bueno, estudiar cuáles van a ser los siguientes productos prioritarios REP. La ley contempla 6 de ellos, y queremos aumentar eso. Tenemos que elaborar o actualizar varios reglamentos para la economía circular: construcción de plantas de compostaje, reciclaje de residuos de construcción, etc. Prohibir gradualmente el envío de flujos de residuos de alto valor a relleno sanitario, como son los restos de poda, que podrían perfectamente compostarse y generar abono para la tierra. Y queremos establecer una tarifa por el servicio de aseo, que en Chile existe en todas partes del mundo, pero en Chile progresivamente hemos ido eliminando eso, y hoy en día está instalada la idea de que la basura es gratis, uno saca cuanta basura quiere y se la lleva al camión, y eso no tiene ningún costo. Entonces estamos un poco mal acostumbrados en ese sentido en Chile. Finalmente tenemos el eje territorios circulares, donde hay más preferencia por técnicas de producción que permitan cuidar y aumentar el capital natural del país, más infraestructura y equipamiento habilitante, y distinguir mejor las particularidades de los territorios en la planificación de sus procesos, y más participación de la ciudadanía en las decisiones que afectan su entorno. Acá tenemos 6 iniciativas y 31 acciones, y algunas cosas específicas que contemplamos acá es incorporar los principios de la economía circular en las estrategias regionales de desarrollo, son documentos clave para las regiones; apoyar a municipalidades y gobiernos regionales en la implementación de sistemas de gestión y valorización de residuos orgánicos municipales; promover programas de proveedores locales que aumenten la demanda por lo local; implementar un programa nacional de recuperación de espacios públicos convertidos en microbasurales; y fomentar la articulación entre actores vinculados a la gastronomía y el turismo para difundir el uso de ingredientes, productos y preparaciones locales y producidas con prácticas sostenibles. Hasta ahí la presentación. Ya me estaban apurando, veo, por el WhatsApp, así que perdón si me demoré más de la cuenta, y muchas gracias. Espero haya sido de su interés. No se preocupe, muchísimas gracias por su gran exposición. Ahora vamos a pasar a la sección de preguntas, así que los invito a todos presentes que están en esta exposición, que hagan sus preguntas por el chat. Las vamos a leer, y acá tenemos a Tomás Aye, que las va a responder. Dicen, Andrea Espinosa pregunta:
¿Cuál es el rol de las alianzas para lograr las metas de la economía circular? Gracias Está por la muteado. pregunta, Ahí está. Andrea. Bueno, es clave. En verdad, la hoja de ruta no es un documento que nosotros hicimos en el Ministerio de Medio Ambiente preguntándonos, bueno, ¿cuál es nuestro plan para los próximos años, digamos? Nuestra ambición era hacer un plan para la sociedad entera, digamos, y por eso es una hoja de ruta donde hay para todos los actores. Si una municipalidad va a mirarla, va a encontrar algo para ella, si un gremio va a mirarla también, y eso lo logramos también con una gran alianza para el desarrollo de este instrumento. Vimos ahí que había un comité estratégico de 33 actores de distintos estamentos, y ahora estamos ejecutando también iniciativas que son también multiactor. Entonces yo creo que es clave, aquí hay que colaborar entre el sector público, el privado, las universidades, sin eso no se va a avanzar, digamos, es muy importante. Hay muchas otras preguntas. Alejandra Aguilera dice, entre reciclar y recircular los productos, ¿en cuál se enfocaría el gobierno en primera instancia al momento de iniciar la transformación del país en un sistema de economía circular? Es una buena pregunta. En el tema de residuos existe lo que se llama la jerarquía del manejo de residuos. Y es una pirámide invertida, la habrán visto, y donde arriba está reducir, digamos, es la opción preferente. Después está reusar, después está reciclar y después está eliminar, ¿verdad? Y la idea de esta jerarquía es indicar que mientras más arriba yo voy en la pirámide, mejor, digamos. Entonces es importante poner el énfasis en la reducción, en la prevención, prevenir la generación de residuos. Ahora, en verdad acá hay que hacer todas las cosas al mismo tiempo, digamos. Uno no puede decir, bueno, voy a enfocarme en reducir la generación de residuos y con ello voy a olvidarme de la disposición final, voy a dejar de hacer relleno sanitario, voy a dejar de... Entonces lo de abajo un poco es también un poco lo urgente y lo de arriba es lo importante. Entonces hay que hacer ambas cosas, pero claro, históricamente el foco estaba puesto en la parte de abajo del pirámide, porque es como lo más urgente, cómo nos hacemos cargo de los residuos que se generan y cuesta salir de esa urgencia para avanzar hacia más arriba, hacia las opciones más preferentes, como la reducción, el reuso, etc. Entonces, ese es justamente el desafío. El foco que estamos tratando de poner ahora, lograr tener acciones de arriba, es también la razón por la cual yo les decía que cambió el nombre de la Oficina de la Economía de Residuos y Riesgo Ambiental, que estaba súper enfocada en la parte de abajo de la pirámide, ¿verdad? En la eliminación, etcétera, a la Oficina de Economía Circular, que busca abrirse hacia lo demás arriba. Entonces, la pregunta que planteas da muy en el clavo porque es el desafío que estamos enfrentando y por el cual hicimos esta hoja de ruta, para lograr empezar a ponerle también atención a las opciones de más arriba, la reducción, la reutilización, etcétera. Muchas gracias. José Guajardo dice, con la implementación de una economía circular, con sus respectivas medidas aplicadas y proyectos finalizados, ¿cómo se vería afectado el costo de vida per cápita? También es una buena pregunta. Aquí hay que decir que no hay ningún país que sea 100% circular, digamos. Hay países que han avanzado más que otros. En general, yo diría que la economía circular ha sido como uno de los conceptos de sostenibilidad porque han habido varios, ¿verdad? Desarrollo sostenible, economía azul, ecología industrial, hay un montón de conceptos en sostenibilidad y la economía circular se ha instalado como uno que ha atraído mucho la atención del sector privado justamente porque pone el énfasis en cosas que significan a la vez desarrollo económico y protección medioambiental. Por ejemplo, la eficiencia en el uso de recursos. Si yo logro un proceso productivo y logro, mediante mejoras a mi proceso, etcétera, disminuir a la mitad los insumos que necesito para sacar un mismo producto, entonces estoy a la vez siendo más eficiente económicamente y protegiendo el medio ambiente porque estoy necesitando menos recursos, menos materias primas. Entonces, la idea y la esperanza y todo indica que la economía circular debiera mejorar un poco las economías. No sé si mejorar el PIB, yo no soy muy amigo del PIB, digamos, creo que es un pésimo indicador de desarrollo muy limitado. Tal vez estaría bien si fuera como un indicador más de un dashboard de cosas, ahí está bien. Entonces yo no lo vería en términos de va a subir o bajar el PIB. En todo caso, se han hecho estudios de qué va a hacer la economía circular con el PIB. Hay uno de la OCDE y hay uno que hicimos nosotros incluso en Chile y en general sale que sube el PIB, digamos, en estos estudios de proyecciones.
pero yo creo que los beneficios van a ir mucho más allá. Entonces yo te diría que se plantea como un modelo que no va a significar un deterioro de las condiciones de vida, sino que al contrario. Álvaro Franco pregunta, teniendo en cuenta una de las mayores barreras para implementar una economía circular en Chile es la cultura, ¿existe la disposición de parte del Ministerio de Educación para que el conocimiento sobre la economía circular sea obligatorio en la enseñanza escolar? No lo sé, la verdad. No sé. No nos hemos llegado, o sea, en la hoja de ruta se plantea como una de las acciones en el eje de cultura, trabajar con el Ministerio de Educación en varias cosas, en concursos escolares, en reutilización de cosas en las escuelas. Se pueden reutilizar los libros, se pueden reutilizar incluso la ropa escolar. Entonces se plantean esas como varias acciones y también se plantea la idea de incluir el tema de la economía circular en los currículums educativos. Yo no tengo conocimiento de que el Ministerio de Educación hasta ahora haya puesto ya en su currículum el tema de la economía circular. Sí hay temas de reciclaje y otras cosas, y sí hay temas de sostenibilidad en general. Entonces yo creo que acá es un desarrollo continuo, pero yo he visto que sí hay disposición en general en los colegios y las escuelas de ir abriendo esas temáticas de sostenibilidad. Entonces, como te digo, no tengo conocimiento de que hoy en día esté ya como un conocimiento obligatorio, pero yo sé que las escuelas se están abriendo cada vez más a incluir el tema de la sostenibilidad en general en sus currículums y con seguridad la economía circular también va a entrar ahí en algún momento. Aquí. Me parece muy interesante lo que acaba de decir, implementar como el tema de la sustentabilidad y el reciclaje en el tema de la educación. Y volviendo a Andrea Espinosa, que pregunta, ¿qué incentivos se han desarrollado para que las empresas en Chile efectivamente se alineen con los objetivos de la economía circular sin llegar a la concentración de mercado? Y la segunda pregunta que ella sugiere es, ¿existen programas para generar análisis de impacto de productos a nivel nacional mediante el ciclo de vida para que como universidad pudiésemos participar? ¿Estos datos serían libres? Gracias por las preguntas. Respecto a la primera, yo te diría que el mayor incentivo que tenemos hoy en día ya en nuestra regulación es la Ley de Responsabilidad Extendida del Productor. Es una ley que se aprobó en 2016 y que todavía no se ven tanto los impactos porque muchas veces las leyes no dejan todo resuelto y la ley dice, bueno, este es el marco, y de hecho esta es una ley marco para la gestión de los residuos y la economía circular, así se llama, perdón, ley marco para la gestión de los residuos, la responsabilidad extendida del productor y el reciclaje, algo así. Y la ley establece que para el detalle de la implementación se tienen que elaborar una serie de otras normativas, reglamentos, decretos de metas, etc. Y es algo que nosotros hacemos como oficina, ¿verdad? Está a nuestro cargo y hemos estado en eso durante años, digamos, y todavía nos queda. Pero ya el otro año empieza el esquema REP para los primeros productos prioritarios, que son neumáticos y envases y embalaje. ¿Cómo funciona esto? Así como muy en simple, la REP dice que el productor extiende su responsabilidad, que antes llegaba hasta el momento en que vendía el producto y ahí se olvidaba, a menos que hubiera una garantía tal vez, y si hay una garantía de 6 meses, bueno, ahí tengo un poquito más de responsabilidad, pero se acaba los 6 meses, hasta ahí llego. Con la REP, lo que pasa es que el productor que pone ciertos productos en el mercado, los productos prioritarios, se lo obliga a financiar todo un sistema para reciclar esos productos al final del ciclo de vida, de acuerdo a cuánto eso pone en el mercado. Entonces, el productor que pone estos productos prioritarios tiene que financiar un nuevo organismo que se llama el sistema de gestión, y este sistema de gestión tiene que ir contratando gestores para hacer reciclaje y valorización. Eso va a empezar ya, y hay metas que se ponen, nosotros como ministerio ponemos metas de reciclaje que tienen que alcanzar, y si no las alcanzan, hay multas de hasta 8 millones de dólares, altas multas. Entonces, la red va a empezar ya en 2023, empiezan las metas para neumáticos y envases y embalaje, y van a ver ustedes cómo en los próximos 15 años esto va a realmente revolucionar el reciclaje en Chile. El 80% de las viviendas del país van a tener un camión de reciclaje que va a ir a sus casas a buscar el reciclaje, y esto es solo para envases y embalajes, porque hay otros productos prioritarios, aceites lubricantes, aparatos eléctricos y electrónicos, que también van a ir teniendo sus esquemas REP a medida que terminamos la regulación. Entonces, ese es un gran incentivo que hay ya en la regulación. Hay otros también, la ley de plásticos de un solo uso, etc. Y respecto a la segunda pregunta, de la información para hacer análisis de ciclo de vida,
Hay software que hacen eso. Uno muy conocido, probablemente el más conocido, se llama CimaPro, donde yo voy poniendo un poco lo que voy a usar y esto me va calculando las cargas ambientales, etc. Y claro, estos software requieren bases de datos de ciclo de vida, y lo que nos pasa hoy en día es que nosotros dependemos de las bases de datos de otras partes. Entonces, cuando uno va a CimaPro, dice abrir y cargar las librerías de datos, y uno se tiene que cargarla de Europa, porque es lo que hay, digamos. Y claro, funciona un poco, pero lo que les decía antes, bueno, la madera que usan en Europa tal vez viene de un lugar nada que ver con la madera que usamos en Chile y tiene impactos totalmente diferentes. Entonces, si bien eso funciona, no es lo ideal. Entonces, por eso en la hoja de ruta planteamos el desarrollo de sistemas de información para la modelación del impacto ambiental local de bienes de servicios, que es justamente lo que mencionaba quien hizo la pregunta, que es generar estas bases de datos locales que ojalá sean abiertas, públicas, para que podamos hacer análisis de ciclo de vida con información pertinente a nuestra realidad. Fue Andrea Espinosa y muy buenas preguntas. Ahora, voy con Óscar Vázquez, que pregunta, ¿cómo se relaciona la hoja de ruta y sus acciones con las mejoras y o fomentos en el sistema productivo que permitan llevarla a cabo? ¿Y existe algún vínculo con las iniciativas de Corfo, ANID u otras instituciones? Gracias por la pregunta. O sea, tenemos mucha acción en la hoja de ruta que tiene que ver con los sistemas productivos, digamos. Empresas cero residuos, los mismos sistemas de información, desarrollo de normas técnicas, entonces tiene mucho foco en eso. Y tenemos una fuerte relación con Corfo. Corfo fue parte del comité ejecutivo de la hoja de ruta, o sea, Corfo estuvo desde el comienzo en este proyecto, fuimos Corfo, nosotros, la Agencia de Sostenibilidad y Cambio Climático y el Ministerio de Economía, quienes convocamos al proceso. Entonces, más aún, Corfo hoy en día Corfo tiene muchos instrumentos de fomento y uno de ellos son los programas Transforma, que solían llamarse los programas estratégicos, han cambiado de nombre, pero es más o menos lo mismo. Y el instrumento, el vehículo que establecimos para dar continuidad a la hoja de ruta es justamente un programa Transforma que está en Corfo. Entonces, hoy en día hay un programa en Corfo, un programa Transforma, que se llama Territorio Circular, y la hoja de ruta de Economía Circular que les presenté hoy es la hoja de ruta de este programa Transforma, y el programa tiene que hacer el monitoreo y tiene que ir activando que se desarrollen las iniciativas y las acciones. No digo activando y no ejecutando a propósito, porque, como les decía ya, esta no es una hoja de ruta para un actor que tiene que hacer todo, es una hoja de ruta para que muchos actores hagan cosas, pero tenemos este programa que la idea es que vaya, como les digo, monitoreando, haciendo seguimiento, difundiendo los resultados que se vayan logrando y también activando las iniciativas, poniendo en contacto a las personas, etc. Entonces, Corfo está 100% involucrado en todo este trabajo. Muchísimas gracias por todas sus respuestas. Se han acabado las preguntas en el chat, por ende, ahora lo que vamos a hacer es continuar con los agradecimientos a Tomás Sayek. Muchísimas gracias por su presentación, su tiempo, su disposición por participar en este coloquio y, bueno, también por todo su conocimiento ahora, dado las preguntas que le hicieron, que obviamente no son planeadas, pero aún así pudo responderlas todas con su experiencia y su expertise. Ahora, el equipo... perdón, adelante. No, muchas gracias a ustedes por la invitación y espero haya sido de su interés. Sí, muy interesante toda su exposición. Ahora el equipo de coloquio va a pasar a hacer un receso lúdico con el compositor y pianista Armand Arnold, y para eso tenemos un video preparado para ustedes. Estimados asistentes del coloquio Innovaciones Sustentables para el Chile del Futuro, muy buenos días a todos. Mi nombre es Armand Sabols, soy músico y pianista de origen letón. Luego de ganar el concurso internacional de piano Dr. Luis Sigal en Viña del Mar el año 1992, tengo lazos muy estrechos con Chile. Vivo en este lindo país ya desde hace más de 20 años. Además de llevar una intensa actividad de concertista, actuando como solista, con orquestas, recitales y música de cámara en Chile y en el extranjero, realizo docencia en el Conservatorio de Música de la Facultad de Arquitectura y Artes de la Universidad Austral de Chile en la ciudad de Valdivia. Para esta instancia fui contactado por el equipo del coloquio
para otorgarles mi permiso para poder reproducir mi interpretación de Daina número 14 del compositor letón Jānis Mediņš. Sin más que agregar, espero disfruten de mi arte. Terminado este video, esperamos que hayan podido relajarse un poco. Ahora hacemos como borrón y cuenta nueva para dar paso a nuestro segundo expositor, Pablo Telo, que nos viene a hablar un poco acerca del hidrógeno verde y su perspectiva. Muy buenas, Pablo Telo. Hola, buen día, ¿me escuchan bien? Sí. Súper. Ya, Sí, se escucha bien. perfecto. Oye, primero que nada, muchas gracias por la invitación y un gusto volver al departamento de forma virtual. Yo también soy industrial de la USACH, le contaba a Lauma el otro día, y también pasé por coloquio, así que, y por ahí está el profe Araya, le mando un saludo, también está el Daniel, y fuimos compañeros, creo que está el Oscar, no alcancé a tener clases con él, pero muchos saludos a quienes están ahora de profesores y profesoras en el DEPA. Así que mucho cariño estar aquí y muy contento. Yo les voy a presentar un poco el trabajo que estoy haciendo, o sea, que estamos haciendo en GIZ. Así que denme unos segundos para compartir. Me avisan si están viendo todo. Sí, se está compartiendo súper bien la presentación. Ya, perfecto. Entonces, punto láser y el tiempo. Ya. Bueno, les voy a contar un poco. Yo trabajo en la GIZ. La GIZ actualmente, la GIZ es la entidad de cooperación técnica alemana, internacional y técnica alemana, que genera acciones o trabajos colaborativos con distintos ministerios y países. Es una institución enorme, tiene 20.000 empleados en todo el mundo, en más de 120 países. Y acá en Chile está
desde el regreso, o retomó acciones desde el regreso a la dictadura en el año 90-91. Y GIZ no solo trabaja en elementos de energía, sino que también tiene otros tipos de proyectos en la CEPAL, también con la Unión Europea, en temas sociales, en temas forestales, bueno, en una serie un abanico bastante grande de temáticas, migración en otros lugares. Y acá en Chile, desde el año, por el 2004-2005, comenzó a tener acciones o trabajos en conjunto con los ministerios de energía. Bueno, en esa época no había Ministerio de Energía, había Comisión Nacional de Energía. Y desde esa época se han venido trabajando bajo el programa 4E, que significa Eficiencia Energética y Energías Renovables. Y yo trabajo en ese programa, en el proyecto de descarbonización de la matriz energética de Chile. En este programa, cerca del año 2014-2015, bueno, yo creo que ya todas y todos ustedes deben saber que Chile tiene uno de los mejores potenciales de energía solar, tiene la mejor radiación mundial, en los lugares con la mejor radiación mundial. Y eso involucra, obviamente, una ventaja, pero también involucra todo un desafío de cómo aprovechar esa energía que está durante cerca de 8 horas del día para traspasarla a la noche, obviamente, y cómo traspasarla entre estaciones. Entonces, cerca del año 2014-2015, en que nosotros como GIZ identificamos ese potencial, o más que nada, más que identificarlo, sino que le pusimos número a ese potencial, porque se sabía, pero no estaba cuantificado, que son cerca de son 2.000 gigas de potencia, es una cosa impresionante. Surgió el hidrógeno, empezamos a trabajar o conversar respecto del hidrógeno como una alternativa de almacenamiento. Y entonces, lo que les voy a contar ahora va a ser un poco de la definición del hidrógeno. ¿Qué es el hidrógeno? Bueno, el elemento más ligero, más pequeño, más abundante del universo. Actualmente, cerca del 95, un poco más del porcentaje de la producción mundial del hidrógeno se produce desde el gas natural. O sea, básicamente uno toma gas natural y por un proceso que se llama el SMR, el Steam Methane reformado metano, se separa la molécula del gas natural y se obtiene hidrógeno y carbono. Por lo tanto, esa tecnología, o ese mecanismo de obtención de hidrógeno produce gases de efecto invernadero y obviamente que no es la vía en que uno gustaría de tener hidrógeno. Y ahí surge la importancia de Chile y de los países que tienen alta capacidad de generación renovable, de energías renovables, porque a través de otro proceso, que es el proceso de electrólisis, se puede obtener hidrógeno de forma sin emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, a partir de esta diferenciación, es que el hidrógeno se le han puesto distintos colores. No es que la molécula del hidrógeno tenga esos colores, sino que es una forma como más bien, podría decirse, cercano al marketing de cómo diferenciarlo. Y al hidrógeno que es producido a partir de energías renovables se le llama hidrógeno verde, y al hidrógeno, lo principal, el hidrógeno que es producido por este otro formato, que es el SMR, se le llama hidrógeno gris. Y así hay un sinfín de colores que pueden encontrar si buscan en Google rápidamente. ¿Cuál es el problema del hidrógeno? El hidrógeno, encontrarlo molecularmente es bastante difícil. Es un gas combustible inflamable, como gas natural, pero la gracia es que tiene una gran alta densidad energética, y ahí es donde radica su ventaja, por así decirlo. Si yo lo comparo, por ejemplo,
en general, obviamente el gas, cuando está libre no está en estado obviamente gaseoso, pero cuando yo lo puedo comprimir, lo puedo confinar. Si yo tengo 1 kilo de hidrógeno. Pablo, te llegaste a mutear. Ahí sí. Sí, ahí sí. Espérate. Siguen viendo mi pantalla, ¿no es cierto? Sí. Ya. Espérense. Y yo no. ¿Ahí sí? Sí, se está viendo la presentación. Ah, ya, perfecto. Ya. Entonces, lo que les decía es que básicamente el hidrógeno es gas combustible inflamable y tiene una alta densidad energética. O sea, eso me permite que si yo lo confino, lo comprimo y lo llevo a peso, por así decirlo, aquí en vez de volumen a peso, este hidrógeno tiene más energía condensada que el diésel, que es lo que tradicionalmente uno lo podría comparar. ¿Cómo es la cadena de valor del hidrógeno? Por así decirlo, hablamos de la producción de energía en la parte de renovables. Después tiene una sección de la producción propiamente tal, que es la que yo les contaba, a través, y esta es la cadena del hidrógeno verde, por lo tanto tengo electricidad renovable, acá el proceso térmico, que puede ir directo a la producción, al proceso de electrólisis y un proceso químico propiamente tal, va a partir de biogás o biomasa. Y posteriormente tengo todos los distintos tipos de almacenamiento del hidrógeno, que puede ser, y aquí hay un sinfín de opciones y están surgiendo cada vez más opciones de almacenamiento, que simplemente puede ser como gas, después puede ser comprimido directamente y se pueden mandar por tubería. Eso también se considera como una especie de almacenamiento, o sea, que se le llama line pack a todo el gas que está en las tuberías. Puede ser también almacenado en cavernas. Es bien curioso, pero hay cavernas de sal que permiten almacenar hidrógeno subterráneamente, pero también los pozos de gases, los pozos de gas naturales, en que ya están vacíos, que se llaman pozos depletados, también aceptan, obviamente, almacenar hidrógeno. Y bueno, almacenar hidrógeno también en estanques más tradicionales. También se puede almacenar de forma líquida, que son unas tremendas, ¿cómo decirlo?, pelotas, pero son de tamaño bastante grandes, yo diría son como 50, 60 metros de diámetro, en que es donde se almacena de forma líquida. Y también hay otra opción que es ya por vías de carriers, que puede ser producir con el hidrógeno, producir amoníaco o producir metanol sintetizado, y eso ya, o producir también otro carrier, se llama, no es combustible propiamente tal, que son los carriers orgánicos, son mecanismos de transformación, o sea que yo al hidrógeno lo mezclo con otro componente, por ejemplo el tolueno, y cuando se juntan los dos se generan una especie de combustible. No es un combustible propiamente tal, pero es una especie de combustible, tiene las mismas propiedades y se comporta de la misma forma químicamente y tiene la misma estabilidad, por así decirlo, química. Entonces, ese nuevo líquido es posible transportarlo en los mecanismos tradicionales de exportación, ya sean estanques o sean los mismos barcos de transporte. Y bueno, y después están las distintas formas de transportarlo.
por camiones, por barcos especiales para estos líquidos. Puede ser amoníaco, eso existen, metanol también existen. Pueden ser también por tube trailers, que son unos camiones grandes, unos camiones que tienen unos tubos que son como de 6, 8 metros, donde va el gas comprimido. También barcos con gas comprimido, bueno, obviamente no están eficientes. Y bueno, por las mismas tuberías. Y después vienen los usos del hidrógeno, en donde tienen múltiples usos, ya sea como combustible directamente, o como feedstock, o sea, como insumo industrial. El hidrógeno per se se usa como insumo industrial en la industria de la producción del amoníaco y en la industria también del refinado de petróleo. Esos son los actuales principales usos. No sé por qué no avanza la siguiente. Pero... Y bueno, ahora me quedan algunos minutos que les voy a contar un poco de lo que hemos hecho en GIZ en Chile, trabajando con el hidrógeno. Como les contaba, nosotros partimos en el año 2014-2015, identificando la necesidad de trabajar en algún sistema de almacenamiento, y el hidrógeno viene a ser una respuesta un poco a ello. No solamente las baterías de litio permiten almacenar, sino que el hidrógeno también, si es que en caso que yo tengo excedentes de energía, como ocurre en el norte y también puede ocurrir en el sur con alta cantidad de energía eólica, yo tengo la capacidad de hacer lo que se llama el power to gas o power to hydrogen, que es usar esa energía excedentaria en algún mecanismo de almacenamiento. Algunos de los elementos más cruciales o más icónico fue primero lanzar la versión del libro Tecnología del Hidrógeno. Yo no estaba en esa época trabajando en GIZ, pero sí trabajaba en Corfo y en el Ministerio de Energía, entonces estaba atento a todo lo que hacía el equipo en GIZ. Y después empezamos a trabajar en conjunto con el Ministerio de Energía en la parte más bien regulatoria, no de mercado, sino que de seguridad del hidrógeno. Levantamos casi cada uno de estos cuadritos, estos iconos son estudios o son también webinars para quienes quieran meterse más. Están todos los webinars online y son técnicos. O sea, en general hablamos con alguien que participa en alguna empresa sobre en algún eslabón de la cadena de valor del hidrógeno. Entonces, son súper entretenidos y bien didáctico en cómo entender las distintas partes de la cadena o la tecnología particular sobre la que hablamos. Además, hemos trabajado en aspectos regulatorios, como les decía, en aspectos de análisis técnicos, de escenarios de trabajo, también de la infraestructura logística, y activamente siempre participamos en mesas de técnicas de discusión y en otras instancias en donde nos piden participar también. Es el año 2020, con este conocimiento, otros países de la región nos empezaron a preguntar cómo lo habíamos hecho en Chile, el trabajo, y creamos esta plataforma, que es una plataforma colaborativa de trabajo en conjunto con distintos países de Latinoamérica y el Caribe, a partir de lo cual también pudimos desarrollar con recursos internos y apoyo también de los colegas en República Dominicana, hace muy poquito, un estudio también para República Dominicana, sobre las ventajas, o si hacía sentido o no hacía sentido tener hidrógeno, o ver cómo tener hidrógeno allá. Y lo que también les puede interesar a quienes se quieran meter aún más, hay un newsletter que sacamos cada 2 semanas, que es sumamente interesante, tienen todas las noticias mundiales, no todas, pero la mayoría, muchas noticias mundiales, y es una buena forma de estar al día. Se pueden inscribir en nuestra web, así que quedan muy invitados. Y ya para ir cerrando, algunas de las posibilidades también que son interesantes de analizar es lo que está pasando ahora con el blending, que es mezclar gas natural con hidrógeno.
y que es algo que se hacía antiguamente en Chile, se hizo por mucho tiempo, se le llamaba gas de ciudad, y hoy día está volviendo a retomarse la posibilidad de tener gas natural, o sea, gas natural mezclado con hidrógeno, y estamos participando en un proyecto en Coquimbo con la empresa Gaspalpo, para ver cómo se va a desarrollar esa iniciativa. Y también existen millones de oportunidades respecto de la reconversión de centrales termoeléctricas, análisis de combustión dual, o sea, en un motor de combustión interna, mezclar hidrógeno con diésel o benzina. Y un sinfín de otras oportunidades que permite utilizar, aparecen cuando uno empieza a pensar, ya, ¿qué hago si no tengo que dejar de usar diésel o petróleo? ¿Cómo uso el hidrógeno? Entonces, hoy en día, toda la industria mundial está pensando en cómo hacer ese traspaso, ese cambio hacia un nuevo combustible que provenga obviamente de producción a partir de fuentes renovables. Le puse futuro presente porque en verdad le había puesto futuro, pero en verdad hay muchas cosas que están ocurriendo hoy en día. Estas son como el sinfín de oportunidades en aplicaciones como móviles, baterías más portátiles, se usa mucho en la parte de la industria militar, tiene algunas soluciones. Grandes consumidores para producir electricidad a través de celda de combustible, lo que les comentaba en las redes de gas, el transporte y también como insumo por ejemplo, la refinería de petróleo ya les había comentado, pero también como insumo en la producción de acero. Se está estudiando fuertemente cómo traspasar la industria del acero hacia una reducción de emisiones considerable. Y estas son algunas de las aplicaciones. Digamos, acá obviamente es combustión directa, y en estas de movilidad y en las estacionarias son a través del hidrógeno, se usa a través de una tecnología que se llama celda de combustible, que es básicamente lo que hace es uno le ingresa hidrógeno y en combinación con el aire se produce en lo que se llama stack. Se produce una diferencia, se oxida el hidrógeno, se genera una diferencia potencial, y esa diferencia potencial que es la electricidad que nos sirve para distintas aplicaciones. Con eso creo que estoy en tiempo y quedo listo para las preguntas. Muchísimas gracias por tu presentación. Como host de este coloquio, quería dar disculpas tanto a los participantes como a ti, Pablo, y a los expositores, o sea, Tomás Hayek, por los inconvenientes que se presentaron durante la exposición. De verdad, muchas disculpas, fue un inconveniente que no estuvo planeado para nada. Y quitando la atención a eso, ahora vamos a pasar a la sección de preguntas, que vamos a dejar obviamente invitados a la gente a que las digan en chat, o si quieres decirlas en voz alta, que levante la mano, y uno de nuestros hosts, ya sea Felipe o yo, les vamos a dar la mano para la palabra. Bueno, primera pregunta. Andrea Espinosa pregunta, ¿están desarrollando proyectos para masificar el uso del hidrógeno verde en Chile? Sí, quizá absolutamente sí, la respuesta es sí. Yo creo que ya han visto en los últimos 2 años, yo creo que había como un hype del hidrógeno, no solo en Chile, sino que es mundial. Y acá, ¿cuál es la ventaja de Chile? O sea, como ¿por qué se fijan en Chile? Y Chile se fijan porque tenemos solar y tenemos eólica en Magallanes. Sobre todo en Magallanes hay un potencial eólico sumamente importante que antes no se veía, o no se aprovechaba, por así decirlo, porque no sabía cómo poder evacuar esa energía. Y bueno, y hoy en día los principales desarrollos de proyectos están en Magallanes, y algunos están en el norte de Chile para producir hidrógeno, pero no está todo dicho. Están todas las empresas, por así decirlo, en carrera de ver quién llega primero a la producción de forma masiva. Ahora eso tiene sus complicaciones, obviamente, desde el punto de vista estratégico de Chile, de qué va a hacer, si va a producir para exportar solamente, o va a producir para uso
para aprovechar el combustible que se va a estar generando. Muy bien. Jaime Donoso pregunta, en paralelo con el desarrollo del hidrógeno verde, ¿se impulsaría la implementación de energías renovables poco comunes como la mareomotriz o se continuaría con las ya presentes en el país? Ya, yo creo que eso más bien responde un poco a... o sea, el tema de la mareomotriz, o sea, de la energía marina, digámoslo como genérico, la mareomotriz es una tecnología particular para las mareas. Es que la tecnología no está 100%, o sea, está en un TRL, o sea, en un nivel de madurez que todavía no llega a comercial. Entonces, la gracia de que Chile tenga un alto potencial en renovable, en solar y en eólico, es que, uno, la tecnología ya está madura, y dos, con esa tecnología madura y con reducción de costos de producción de esa tecnología, te permite generar electricidad muy barata. Y el hidrógeno, su producción a través de electrólisis, en un 75% se explica, o el precio del hidrógeno se explica por la generación de electricidad. Es ahí la razón de por qué Chile está posicionándose como uno de los países que podría tener una de las producciones de hidrógeno más baratas del mundo, obviamente dependiendo de los desarrollos tecnológicos que puedan venir ahora a futuro. Pero esa es la razón principal. Podemos tener producción de energía barata. Entonces, y la marina en particular, en el corto plazo no te lo asegura. Perfecto. Andrea Chávez pregunta, con la implementación del hidrógeno verde, ¿qué oportunidades aparecerían para los futuros profesionales? Ya, muy buena pregunta. Nosotros hicimos un estudio, como les conté, de cuantificación del empleo. Y cuando hicimos eso, lo que hicimos fue como levantar toda la cadena de valor del hidrógeno en un proyecto, desde que uno produce electricidad hasta que produce hidrógeno. Y bueno, el principal hallazgo de eso es que cerca del 80% de esos nuevos empleos, de esos trabajos, se deben a proyectos de energías renovables. Eso es sumamente importante pensar. Entonces, aparecen nuevas oportunidades, desde luego que aparecen nuevas oportunidades, o oportunidades que ya están siendo como parte del mercado actual de trabajo, porque la energía renovable tiene un nivel de inversión hoy en día es sumamente alto, como la tasa de inversión que está llegando a Chile por proyectos de energía renovable. Entonces, existe efectivamente un amplio como gama de posiciones que se necesitan más profesionales. Y bueno, y el otro 20% que restante eran debido a proyectos de hidrógeno. Entonces, en la parte de proyectos de hidrógeno también se requieren nuevos profesionales, se van a requerir a lo mejor no muchas nuevas competencias. Tenemos ingenieros químicos, ingenieros mecánicos, técnicos, especialistas, que ellos son formados para trabajar con gases, por así decirlo. Entonces, no debería haber un cambio muy rotundo, deberían ser como capacitaciones o especializaciones en ciertas temáticas. Pero es muy probable que no exista una necesidad no sé, de enviar gente a la NASA, por así decirlo. No es ese cambio en términos de conocimiento. Hay conocimiento. Entonces, por ejemplo, perdón. Sí, dale. Ingenieros en hidrógeno verde, ¿la posibilidad estaría o se ve O sea, lejana? yo no creo que sea necesario tener un ingeniero, comillas, ingeniero o ingeniera en hidrógeno verde. Se necesitan competencias de gestión de proyectos, competencias de entendimiento del mercado energético, competencias de gestión, o competencias técnicas propiamente tal de gases. Los químicos se manejan al revés y al derecho con eso. Los mecánicos también en ciertos elementos de motores. Entonces, obviamente que va a ir pasando, esto va a ser va a ser paulatino, pero no creo que se necesite un ingeniero, por así decirlo, ingeniera en hidrógeno verde. Se necesitan competencias, ¿no? Y después uno va sumando a sus competencias profesionales, distintas especializaciones. Eso creo yo que va a empezar a pasar. Perfecto.
Andrea Espinosa pregunta, ¿qué tipo de empresas están interesándose en implementar el hidrógeno verde en Chile? Ya, son empresas, o sea, primero son transnacionales, son empresas globales, son empresas, está Total, por ejemplo, Total Eren en Patagonia, Engie, Enel, Enaex, ¿qué más? De las grandes, Mainstream, son empresas son de grandes capitales. Recordar que los proyectos de hidrógeno que estamos hablando son proyectos proyectos que están pensados para exportación. Los proyectos que están pensados para exportación están pensando tamaños de proyectos del orden de 1 giga de potencia. Y la matriz chilena tiene cerca de, o sea, cada proyecto, ¿no? O hay proyectos de 10 gigas, el de Total Eren, por ejemplo. Y para tenerlo como en comparación, la matriz chilena tiene cerca de 22, 24 gigas de potencia instalada total. Entonces pueden comprender el tamaño de proyecto que se está pensando para poder exportar. ¿Y por qué es eso? Porque eso genera obviamente economías de escala tales o el nivel de producciones tales que te permite producir hidrógeno para poder luego exportar. O sea, porque cuando tú exportas necesitas una cantidad mínima de disponibilidad para poder hacerlo, empezar, para embarcarlo. Claro, hablando del de la exportación del hidrógeno verde, Daniel Baños había preguntado si Chile tiene la posibilidad de destacar la producción, o sea, si es que tiene la posibilidad de destacar, ¿podría llegar al punto de exportarlo? ¿O lo estamos haciendo hoy en día? No, no lo estamos haciendo hoy en día, pero efectivamente los principales proyectos que están andando en Chile, casi todos ellos tienen la visión de exportar. Eso es, no digo que todos, porque hay varios proyectos, hay un proyecto muy interesante de CAP en Huachipato, que ellos están pensando usar hidrógeno para reducir emisiones en la fabricación de acero. Hay un proyecto en GNL en Quintero también, que lo está haciendo GNL para también reducir emisiones en toda el sistema industrial que existe en la zona. Pero los otros proyectos sí están hablando de exportar. Perfecto. Claudia Carrasco dice, ¿cuál es el mayor desafío que tendría Chile para implementar el uso del hidrógeno verde? No sé cuál es el mayor, el único. Existen hartos desafíos en el caso chileno. Yo creo que lo primero es, hay un desafío, yo creo, estructural para Chile, que es cómo hago que el hidrógeno no sea el cobre del futuro. En el sentido, o sea, el cobre está bien, pero es una actividad extractivista. Entonces, ¿cómo hacemos? Y hoy en día parece, básicamente exportamos algunos cátodos de cobre, pero también exportamos chancado, o sea, exportamos tierra. ¿Cómo hacemos que el hidrógeno, yo creo que el principal desafío es cómo hacer que ese hidrógeno nos beneficie a todas y todos en las comunidades y en el uso local? O sea, que Chile se convierta transforme su estructura productiva, por así decirlo, y tenga la producción de su propio combustible, cosa que nunca antes había sido vista. ENAP produjo en algún minuto petróleo, pero muy poquito, y hoy en día está esa posibilidad. Yo creo que ese es el gran desafío para nuestro país. Muy interesante. Aquí Oscar Vázquez nos dice, Pablo, un gusto en saludarte. Una consulta. ¿Existen incentivos para transformar los procesos productivos y generar tecnología, maquinarias, vehículos, etcétera, para transformarlo en un nuevo commodity? Sí y no. Hubo 2 proyectos Corfo, yo estuve involucrado en ese periodo, no estaba directo con temas de hidrógeno, yo veía temas solares. Hubo 2 proyectos Corfo y lamentablemente esos 2 proyectos fueron bastante poco claros en mostrar su avance, por decirlo de forma bien políticamente correcta. Eran sumamente interesantes, uno era de desarrollo de tecnología de combustión con hidrógeno, y el otro era más bien una adaptación de usar tecnología que es celda combustible para un camión en minería subterránea. El desarrollo tecnológico del hidrógeno propiamente tal, o sea, para producir hidrógeno, la electrólisis alcalina existe hace casi 100 años. O sea, desarrollo tecnológico ahí
hay conocimiento, incluso Chile tiene conocimiento porque se usa para producir margarinas. Entonces, hay equipos, hay cuadrillas técnicas de técnicos que saben arreglar electrolizadores alcalinos. Respecto de transformación de procesos productivos, por ejemplo, en el caso del acero, es complejo y se está haciendo trabajo, pero se usan, son casos muy, no son tan genéricos, o sea, necesitan ingeniería súper especializada para poder llevarlo a cabo. Y los incentivos que hay, para ir un poco a la parte siguiente, Corfo generó unos incentivos el año pasado, solamente para la parte de producción de hidrógeno, o sea, para la compra del electrolizador y algunas cosas menores, para ciertos proyectos que quisieran ya fuera exportar o uso interno. Entonces, por ejemplo, los proyectos que yo les mencionaba, de CAP, el proyecto de GNL, ellos adjudicaron un fondo Corfo. Si vemos los órdenes de magnitud, el total del fondo eran $50 millones. Y el otro día yo también me puse a ver un proyecto que estaba entregando Estados Unidos, un fondo que había gringo, y eran $500 millones en un solo proyecto. Entonces, y esto eran 50 se repartió en 6. Entonces, los órdenes de magnitud son abismales. O sea, mientras tanto, en el mundo ocurren, no sé, multiplican por 10 la cantidad de plata. Acá en Chile se está ayudando, obviamente, en la medida de lo posible, pero yo creo que también si uno quiere mover toda la industria, hay que poner un poco más. Vale. Fernando Oreta dice, ¿existe algún valle de hidrógeno verde en Chile? Valle, se están como creando, como hubs. Hay dos iniciativas, una en Antofagasta y otra para Magallanes, como polos pero así, valle, todavía no tanto. Yo creo que hay una brecha. En Europa se están hablando de valles, hay toda una política de promoción de valles de hidrógeno, hubs de hidrógeno, en donde se genera no solamente el consumo, sino producción, o sea, pero tampoco está muy amalgamado en otras partes, así que yo creo que están partiendo, diría yo. Me parece súper bien. Para aprovechar este minuto que queda, queríamos preguntarte como equipo de coloquio, ¿cómo fue tu experiencia ahora de ser expositor, de estar al otro lado de la pantalla exponiendo? No, estuvo muy buena, sí. Está muy entretenida la exposición de Tomás. Yo ya sabía algo de la ley REP. Así que, y no, hay el interludio y todo eso, muy ad hoc al coloquio. Así que, nada, yo quedo súper contento. Espero que, si tienen más dudas, me pueden mandar por mail, o me pueden buscar en LinkedIn. Trato de responder siempre. También paso un aviso económico, que siempre busco practicantes. Así que, y estoy en búsqueda. Estoy en búsqueda. Así que no es necesario ser ingeniero o ingeniera química, necesito tener motivación y que le guste aprender. Eso es lo principal. Así que, muchas gracias. Queda 0 minutos, 0 segundos. Así que eso. Muy buen uso del tiempo. Muchísimas gracias por todo, Pablo Telo, por tu genial exposición, por tus respuestas a todas estas preguntas que fueron inesperadas, por tu paciencia y reitero mis disculpas por el inconveniente pasado. Así que ahora vamos a pasar a la parte del coloquio, en donde es una actividad, repitiendo la actividad que hicimos en el primer coloquio. Están todos invitados a participar. Y eso. Se adjuntó el link de la actividad en el chat. Ángela de la Rosa lo acaba de enviar. En esta actividad se consta de que ustedes tienen que ingresar al link, ya sea mediante el celular o el mismo computador, ponen el PIN del juego o pueden escanear el código QR que aparece en pantalla y vamos a hacer un par de preguntas acerca de nuestro conocimiento acerca de la sustentabilidad y nos vamos a poner a prueba a todos los acá presentes.
Empezaremos en un minuto más la actividad. Ahora vamos a dar paso a la actividad. Para los que están ahí en el escritorio pueden preguntarse a sí mismos si estas preguntas las saben o no. ¿Cómo se llama la acción de cortar muchos árboles en los bosques? A, erosión, contaminación, deforestación o calentamiento global. La respuesta correcta de esta pregunta es deforestación. La actividad de cortar muchos árboles se llama deforestación. ¿Para qué es el contenedor azul de reciclaje? El contenedor azul es para papel y cartón. Los dispositivos que están apagados no utilizan electricidad. ¿Esta aseveración es verdadera o falsa? La aseveración es falsa. Muchos aparatos continúan utilizando electricidad aún estando apagados. La mejor manera de atajar este gasto es desenchufarlos al irnos a dormir. ¿Cuál de los siguientes materiales representa una alternativa para hacer papel? ¿Excremento de panda, cáñamo, piel de oveja o todas las anteriores? Todas las anteriores. Entre todas, el cáñamo es la mejor opción, la más limpia. Se puede reciclar con mayor frecuencia que la madera de los árboles. Ordena de mayor a menor. ¿Qué país contamina más? ¿Estados Unidos, India, China o los 28 países que pertenecen a la Unión Europea? En este caso, ustedes pueden apretar el primero y el segundo y se va ordenando de esa manera. Lo importante es que sea de mayor a menor. Con 16 respuestas, el orden correcto era China, Estados Unidos, los 28 países pertenecientes a la Unión Europea y luego India. En los últimos años, el nivel del mar ha bajado considerablemente. ¿Esta aseveración es verdadera o es falsa?
Esta aseveración es falsa. En los últimos años, el nivel del mar ha aumentado considerablemente debido al efecto de los gases invernaderos en la capa de ozono y el aumento de la temperatura media en la Tierra. Felicitaciones a Felipe por conseguir el primer lugar en puntaje en este juego. Bueno, hemos llegado al final de nuestro coloquio. Para finalizar esta instancia, queremos agradecerles a todos, especialmente a los expositores, Tomás Sayeg y Pablo Tela, por la información entregada, información que nos ubica en el Chile del presente y las medidas que se están tomando para el futuro, no tan solo a nivel empresarial, sino que también a nivel gubernamental, como pudimos ver. También a todos por su asistencia y especialmente por su participación, ya que hicieron preguntas que fueron bastante interesantes y que son importantes al fin y al cabo. Además, queremos hacer una invitación para que asistan al simposio que se realizará el día 23 del presente mes a las 10 de la mañana y abordará la temática transversal, estrategias e innovación en gestión organizacional y en sistemas productivos para asegurar la sustentabilidad y eficiencia empresarial. Contará con los siguientes expositores: Pablo Zamora, que es cofundador de Notco y presidente de la Fundación Chile; María Fernanda Aguirre, quien es directora y ejecutiva de Building Council; y una cápsula de Catalina Droguet, quien es periodista y fundadora de Mujer Sustentable. También le queremos agradecer al Laboratorio de Emprendimiento Organizacional por darnos esta instancia, y a la empresa de comunicaciones por ayudarnos a poder realizar el coloquio en 2 ocasiones que fueron muy buenas. Muchas gracias a todos y les deseo una muy buena jornada y cuídense. Recording stopped.